Ahora vamos a... No. Hoy nosotros en la última clase vimos que había varios binomios en tema de jurisdicción que había que analizar. ¿Se acuerdan que vimos jurisdicción directa e indirecta? Explicamos qué eran. Jurisdicción exclusiva y concurrente, explicamos qué eran. Fuero exorbitante y fuero razonable, que eso no lo explicamos. Jurisdicción de protección y jurisdicción de necesidad, que son las que nos faltarían ver dentro de lo que es el tema de jurisdicción. Cuando vimos jurisdicción exclusiva, yo les pedí que los subí a la página y les pedí que vieran el caso de Comte con Ibarra. ¿Alguno se anima a empezar a decirme, para ya ir practicando, de qué se trata el caso? Sin miedo a equivocarse y sin miedo, ¿eh? Yo no los estoy calificando, así que es para saber si más o menos lo leyeron. Era un transporte de un buque español que el señor Comte había comprado, había hecho un contrato de fletamento sobre 2 cajas de azafrán, y cuando llega a Buenos Aires ocurre un robo, se pierden esas 2 cajas, el ladrón las desecha, entonces en el contrato, si es que mal no recuerdo, había estipulado la jurisdicción en España. En Sevilla. Bueno, En Sevilla, entonces, perdón. Sí. es un contrato que hace el señor Comte con una empresa transportadora, ¿sí? Que es Ibarra, en el cual Ibarra se compromete a salir del puerto de Valencia en España y traer hasta el puerto de Buenos Aires en Argentina 2 cajas de azafrán. ¿Sí? Los hechos en líneas generales son eso. En el viaje no hay ningún problema, como dijo Laura, en el viaje no existe ningún problema, pero nos encontramos que una vez que está amarrado el buque en la ciudad de Buenos Aires, hay un robo y entonces se pierde parte de ese azafrán o se estropea en función del robo. ¿Sí? Lo cual hace que Comte inicie una acción contra Ibarra. ¿Por qué? ¿Por qué inicia la acción? ¿Cuál es el objeto? Incumplimiento del Daños contrato. y perjuicios. Ah, no, daños y perjuicios. Por perjuicios. ¿Están seguros? ¿Daños y perjuicios o incumplimiento? No me reten, no estoy dando la práctica. Por Incumplimiento de contrato. Incumplimiento que genera como... Bueno, si no se ponen de acuerdo, estamos complicados. Creo que era daños y perjuicios. ¿No se estarán confundiendo con el otro? Él cumplió. Bueno, por incumplimiento. ¿En dónde inicia la demanda? ¿Dónde inicia Ibarra la demanda? En el Fuero Federal Argentino. ¿Puede ser? Sí. No, pero ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿Ante qué jurisdicción? Porque ese es el problema del caso, ¿eh? Nosotros estamos hablando de jurisdicción. Entonces, esa demanda se inicia en la República Argentina. ¿Por qué la inicia en la República Argentina? Porque es el lugar del cumplimiento del contrato. ¿Sí? Hasta ahí sí. Entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros? Que en esa demanda que se inicia en la República Argentina, porque es lugar del cumplimiento del contrato, nosotros lo que tenemos que saber es si es correcto iniciar esa demanda, porque en el contrato que habían firmado Comte con Ibarra se pautaba una cláusula especial en la cual se establecía la jurisdicción en los tribunales de Sevilla. Lo que hay que, yo sé que ustedes no vieron orden público, pero lo que hay que analizar acá es si esa norma que me dice a mí, Argentina, que me dice que yo puedo iniciar en el lugar de cumplimiento de contrato, es una norma de orden público y por lo tanto no podría haber pactado nunca, ¿sí?, la prórroga de la jurisdicción en los tribunales de Sevilla, ¿o no? El caso es el 1930. En 1930, las cuestiones, la Constitución Nacional y la Ley 48 decían que las cuestiones de almirantazgo y cuestiones marítimas se regían, o sea, no podían ser prorrogadas, cualquier cuestión de almirantazgo. Lo que hace Comte, por lo tanto, él dice, bueno, si yo tengo una cláusula en la cual establezco que los tribunales competentes van a hacer lo de Sevilla, como me iniciaron la demanda en Buenos Aires, interpongo excepción de incompetencia. ¿Hasta ahí vamos? Vamos a compartir. Sí. Espérenme un chiquitito que comparto pantalla que está armado.
No, así no comparto nada, creo. Espérenme, ¿eh? Pues estoy desde ayer que no puedo compartir. No lo ven ustedes, ¿no? No, Ustedes están... No, bueno, no, entonces no voy a poder, no sé, tengo un problema con la computadora. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros tenemos que determinar, ¿sí?, es si esta jurisdicción o esta excepción de incompetencia está bien planteada en función de las normas de nuestro código de procedimiento, que en esa época no permitían la prórroga de jurisdicción, y de que no teníamos normas que permitieran la prórroga de jurisdicción. Primera y segunda instancia hace lugar a la excepción de incompetencia. ¿Sí? Dice que sí, en realidad se puede prorrogar la jurisdicción. Cambia la postura cuando la cuestión va a la Corte y cuando la trata el Procurador General. ¿Por qué? En principio el Procurador General lo que dice es que la jurisdicción es una cuestión de orden público. Entonces, como es una cuestión de orden público, no puede ser prorrogada la jurisdicción en otros tribunales. ¿Sí? La Corte de Justicia de la Nación lo que hace referencia es no solo al artículo 100 y al artículo, a la ley 48, sino que también al dictamen del Procurador Fiscal, y revoca la sentencia de primera y segunda instancia que hace lugar a la excepción de incompetencia, y dice que en ningún caso puede prorrogarse la jurisdicción cuando se trata de cuestiones que son de orden público. ¿Qué era lo que decía Ibarra? Y Comte, perdón, Comte decía no. El lugar puede ser, yo te podría tener jurisdicción en el lugar de bandera del buque, en el lugar de donde se inició el transporte, en el lugar de cumplimiento, o sea, hay varias. Ellos lo que dicen es, no, nosotros tenemos Sevilla pautado. Lo que nosotros decimos es, en 1930, que es la época crítica del caso, para nosotros no existía la prórroga de jurisdicción. ¿Sí? Y entonces revocan la sentencia, razón por la cual la demanda está bien iniciada y el juez competente es el juez argentino. En esos términos se van a tomar normalmente todos los casos. Cuando alguien se los explique con muchísimos detalles de fechas, de horas, de días, de apellidos, de esa forma tienen que estudiarlos. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que ustedes sepan si se podía prorrogar o no la jurisdicción, esta jurisdicción exclusiva en función de la ley 48 y de la Constitución Nacional, en la época del caso, no ahora. Ahora, si ese caso se hubiera planteado hoy, es totalmente la solución, totalmente distinta la solución que nosotros les damos al caso, ¿sí? ¿Estamos, lo pudieron bajar el caso del campus? Sí. sí. Bueno. Hoy en día sería prorrogable ese caso, ¿no? Por el artículo Sí. 2606. Hoy en día el lugar por el 2601. El 2601, o sea, esta discusión de si se puede prorrogar o no la jurisdicción, hoy en día no existiría, porque ustedes recuerdan Claro, que primero, el año pasado tratados y después la autonomía de la voluntad en materias disponibles. En este caso es una materia disponible, estaría pactada y hoy por hoy admitiría la... Hoy en día, en realidad, cuando nosotros vemos cuáles son las fuentes de jurisdicción, vemos que la primera fuente de jurisdicción es la autonomía de la voluntad, con lo cual hay prórroga, con lo cual este caso no se hubiera ni discutido. ¿Sí? Ustedes no se olviden que en la primera clase, cuando vimos cuáles eran las fuentes de jurisdicción, dijimos autonomía de la voluntad, en caso de que no haya autonomía, tratados, en que no haya caso de tratados, código civil y leyes especiales. Ese es el rango, porque dice, se rige por los tratados siempre y cuando no existiera acuerdo de partes, dice el 2601. Entonces, nosotros inferimos que, o directamente podemos decir que todo lo que ustedes van a ver de prórroga de jurisdicción, esta clase o la que viene, cuando veamos prórroga de inmunidad, o lo que podamos ver ahora, ya ciertamente en función del Código Civil y Comercial, en función del Código Procesal Civil, no tendríamos que ver toda esta discusión de abordar la prórroga o no de jurisdicción, si no fuera solamente por las características y las cuestiones en las cuales puede prorrogarse, ¿sí? Pero cuando este tema se enseñaba antes de la modificación del Código Civil y Comercial,
teníamos que ver que el Código Civil Comercial no la permitía, el Código Civil en realidad no la permitía, o cuando la permitía, el Tratado de Montevideo no se modificó, el Código Procesal sufrió desde su primera creación hasta la actual varias modificaciones en atención a la prórroga, y eso es lo que se estudia cuando se estudia prórroga de jurisdicción. Que vamos a tratar de verlo hoy, si no vemos la mitad hoy, la mitad de la clase hoy y la mitad de la clase que viene, en total tenemos una clase más, que es todo de lo mismo y está todo relacionado, o sea que no les va a costar nada, porque después viene inmunidad de jurisdicción. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser la jurisdicción de protección? ¿Y cuál es el objetivo de la jurisdicción de protección? La que se hace para proteger a las personas y pueden prorrogarla. La puede prorrogar una vez que hayan alcanzado la igualdad. No, a ver, segundo, que hace que no con la cabeza. ¿Cuál es qué significa esto de jurisdicción de protección? Pues lo veo que hace así con la cabeza, entonces yo le pregunto a él. No, está relacionado con el tema de protección al consumidor, en base a la ley 24.240. Claro, no solamente con la ley de protección. ¿El acceso a la justicia tiene que ver? ¿Tiene que ver con el acceso a la justicia? No, eso es el foro necesario. El foro conveniente. No, la jurisdicción de protección es la que tiene que ver con proteger a aquellos que son más débiles o vulnerables, ¿sí? Que pueden ser los consumidores, como dijo Segundo, ¿y quién más puede ser? Tomadores de crédito. Niños, niñas, adolescentes. Incapaces. Los incapaces, los menores, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta jurisdicción de protección? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la consecuencia? Si yo estoy tratando de proteger a los más débiles y a los más vulnerables de esta jurisdicción de protección. ¿Qué es lo que me permite a mí? Excluye cualquier otra jurisdicción. Iniciar el proceso en el domicilio de la Elegir el foro más conveniente. Dar más posibilidades a la Lo digo con Cruz, lo que me permite a mí la jurisdicción de protección es que está dirigida a las personas débiles o vulnerables, es que aquella persona que se considera vulnerable, puede ser un menor, puede ser un consumidor, puede ser un trabajador, puede iniciar acciones judiciales en, ¿dónde dijiste, Juan Cruz? Volvelo a repetir. En el domicilio de la parte más vulnerable, en caso En su domicilio o en su lugar de residencia habitual. ¿O en el centro de vida en el caso de los niños? ¿Sí? En el centro de vida en el caso de los niños. Entonces, esta jurisdicción de protección, ¿qué me permite? Que el más débil pueda iniciar en cualquier momento una acción judicial. ¿Por qué? Porque ustedes saben, por ejemplo, ahora sí volvemos a los contratos de consumo, que en los contratos de consumo, en los contratos de tarjeta, bueno, en las tarjetas, cuando nosotros firmamos para tener una tarjeta de crédito, en cualquier tipo de contrato de consumo, la jurisdicción normalmente está pactada como una cláusula bien chiquitita en los contratos cerrados y nunca en el domicilio del consumidor. ¿Sí? Entonces, lo que nos permite es iniciar la acción judicial en el domicilio de la parte vulnerable o en la residencia habitual, veremos después centro de vida y demás si se trata de menores, ¿sí? Pero en principio el concepto es aquella jurisdicción que como tiende a proteger a los débiles y vulnerables, nos va a permitir a nosotros correr la jurisdicción y que el juez competente para entender en la causa sea o el del domicilio del demandante o el de su residencia habitual. La extensión más extrema de esta jurisdicción de protección la tenemos en el artículo 2654, que sí habla de contrato de consumos, y que es mucho más restrictiva y prohíbe en los contratos de consumo la utilización de la autonomía de la voluntad. ¿Sí? El principio de autonomía de la voluntad, del cual nosotros hablamos como principio general y como fuente principal de la jurisdicción, el 2654 lo deja de lado. ¿Sí? No hay autonomía de la voluntad, ni para la ley aplicable, ni para, mucho menos, para el juez competente. Y me establece un rango, o me establece una serie de lugares donde yo puedo iniciar la demanda. Pero la última parte del 2654 habla expresamente
¿sí? Expresamente, de que se prohíbe la utilización, o se prohíbe prorrogar la jurisdicción en cualquier otro tribunal. Es lo mismo que decir que las partes no pueden pactar cuál es la jurisdicción, ¿sí? Doctora, ¿Alguna pregunta? Sí, yo, Cleopatra. En estos casos, ¿es cuando una vez que se equipara, por ejemplo, al más vulnerable, es que se podía prorrogar, o lo entendí mal? ¿Qué es equiparar al más vulnerable? Para ¿Cómo? vos. ¿Qué es equiparar al más vulnerable? Me pareció haber leído como que la ley daba estas acciones positivas por ahí en el caso de consumidor, no sé los otros casos, pero en ese caso en específico había una jurisdicción que una vez que se equiparaba el derecho del más vulnerable en la relación, ahí se podía... No, porque ahí estás, ojo, si vos hablas de equiparar el derecho, estás confundiendo derecho aplicable con jurisdicción competente. Ah, ¿sí? Bien. No confundas derecho con jurisdicción. Lo único que no pueden hacer en el parcial es confundir derecho aplicable con juez competente, porque van al recuperatorio en menos de 3 segundos 10. ¿sí? Entonces, perfecto. Lo que estamos hablando acá es de jurisdicción. Derecho aplicable lo deben haber hablado cuando hablaron el otro día de aplicación del derecho extranjero. El 2654 tiene una parte que se refiere al derecho aplicable, pero nosotros en este aspecto especial, en este caso, en lo que estamos haciendo referencia es a la última parte del artículo, que una vez que te dice dónde puede iniciar la demanda el consumidor, que es un catálogo, no lo tienen que saber el 2654 completo, sino que lo que tienen que saber es una jurisdicción de protección y que es la consecuencia directa de la jurisdicción de protección, es que las acciones inician en el domicilio del demandante en lugar de residencia o cualquier otro, o el centro de vida de los menores, como dicen ahí, y que está absolutamente prohibida la autonomía de la voluntad. Perfecto, gracias. Porque si yo permito la autonomía de la voluntad, lo que logro son todos estos contratos cerrados de consumo, en los cuales nunca la jurisdicción va a estar pactada en el domicilio del consumidor, jamás. Si nosotros tuviéramos tiempo, no vamos a tener tiempo de ver un caso que es el caso Booking, le llamamos nosotros, podríamos ver más claro el tema de los contratos de consumo. Si llegamos a darlo, se los voy a dar, aunque sea para que conozcan lo que pasó en Booking, ¿sí? Con el tema de la prórroga, ¿no?, de la jurisdicción en el caso de una contratación hecha a través de una página de internet. Entonces, jurisdicción de protección, después dijimos que estaba el fuero razonable y el fuero exorbitante. ¿Qué les parece a ustedes? Yo les pregunto para tratar de que razonen y de que vayan avanzando en esto solos, a ver si logramos, si tenemos algún resultado para que les sea más fácil el día del parcial, porque estos son el tipo de preguntas que se pueden hacer. ¿Qué les parecen a ustedes que es el fuero razonable? ¿Qué es un fuero razonable? Aquel que responde el que compite en la razón de la prueba y eso a producir. Esperen, hablen de a uno. ¿Qué dijiste, Luciano? Que responde a las expectativas internacionales, analizado del punto de, yo lo analizo desde la bilateralidad en lo que es reconocimiento. En el reconocimiento. ¿Alguien más que diga? Evangelina, ¿qué querías decir? Que responde a los estándares internacionales. ¿Qué más? ¿Pero qué implica? ¿Qué implica el fuero razonable? Es reconocido por nosotros estados. Tienen que se hablan las dos juntas, yo no me escucho ninguna de las dos. Micaela, decime. ¿Conveniencia para la tramitación del proceso en cuanto a la producción de la prueba y eso? No, eso no. Esto puede ser fuero conveniente. Cuando, aunque no coincidan los contactos atributivos de jurisdicción, si el juez basó su jurisdicción en un foro de jurisdicción razonable, que es el fallo del doctor Soria, lo que dice Soria en Bere, debería aplicarse y salirse de esa formalidad de la bilateralización o principio de bilateralidad. Sí, eso está bien. Pero ¿qué implica? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué implica el fuero razonable? Está bien. Yo sigo estándares internacionales que me indican que el lugar de ejecución del contrato es un fuero razonable, que el lugar de residencia habitual de un menor es un fuero razonable, que el lugar del centro de una sociedad es un fuero razonable, que no es razonable
por ejemplo, el lugar de celebración de un contrato, por lo menos en los términos del Código Civil y Comercial nuestro actual. Pero ¿qué significa? Más que eso, Que ¿sí? después la Más que sentencia siguen va a los poder... estándares internacionales que indican qué fueros pueden ser razonables o qué no. ¿Qué tiene que ver? Que después la sentencia va a poder ser... Podría ser que... Ahí puso alguien. Acceso a la justicia, yo coincido. No, no tiene que ver con el acceso a la justicia, tiene que ver con que... principios de razonabilidad en los contratos para evitar las sentencias claudicantes, podría ser. Perfecto, eso también, Claro. sí. Lo que se hace, el fuero exorbitante, que es todo lo contrario al razonable, lo que hace es darnos sentencias claudicantes porque el juez se abroga la jurisdicción cuando no tendría que hacerlo. Pero el fuero razonable, hay un requisito que es necesario independientemente, son casos de derecho internacional privado, que tienen que tener ¿qué con nosotros, con el juez argentino? Tienen que estar conectados. ¿Qué? Una conexión razonable. Una conexión, un contacto, un vínculo Claro. con Hecho, mi país. actos, personas. ¿Sí? Independientemente de que todo lo que dijeron en líneas generales está bien, de que hay determinados estándares internacionales que a nosotros nos indican cuándo hay un fuero razonable y cuándo no, que después cuando yo les suba la filmina los van a ver mejor, pero que son, por ejemplo, el lugar de ejecución de un contrato, el lugar de residencia habitual de un menor y demás. O sea, hay estándares internacionales que a mí me van a decir que están receptados por el Código Civil y Comercial, esto es razonable y esto es irrazonable, ¿sí? Eso está perfecto lo que dijeron. Pero más importante que eso, para yo decir que un fuero es razonable, lo que tengo que tener como juez es tener contacto con ese caso internacional. Porque si yo no tengo un contacto que me permita determinar, por ejemplo, el lugar de cumplimiento de un contrato, que puedo resolver el caso, que lo vincule con mi país, lo que estoy haciendo es recurrir a hacer lo que dijo otro de los chicos, caer en un fuero exorbitante. Me traigo el caso y no me importa lo que pase. Y la sentencia que dicto es una sentencia claudicante, por lo tanto, no puedo reconocerla en otro país. ¿Se entiende? La base de este fuero razonable son los contactos, el contacto con la Argentina. Después, a través de qué artículo es el contrato, si de contratos, si de familias, si de sucesiones, si de matrimonio, es distinto. Que existen los contactos razonables o los fueros razonables internacionales, está bien, pero lo más importante es que el juez argentino que va a resolver en un caso con elementos extranjeros, uno de esos elementos tiene que tener contacto conmigo, que soy el juez. Si no, no puedo resolver. ¿Sí? Cuando nosotros veamos contratos, vamos a ver que antiguamente, ustedes lo deben haber visto, los que estudiaron contratos con el Código Civil, existía la teoría de los contactos. ¿Sí? El 2605, 2606, 2611 y demás, hablaban de una serie de contactos que hacían que el juez fuera competente. Lugar de celebración, lugar de ejecución, lugar del CEN, lo que fuera. Entonces, lo más importante en el fuero razonable es que el juez, al momento de entender el caso, tiene que tener un contacto con el caso que está resolviendo. Así como el otro día dijimos que un matrimonio celebrado entre dos argentinos en la Argentina, que se divorcie en la Argentina, no es un caso de derecho internacional, ¿sí? Porque está todo dentro de la órbita de mi derecho. En este caso, uno de los elementos, por ejemplo, que las partes hayan pactado el cumplimiento en Argentina, tiene que tener contacto con mi país, que soy el juez que va a resolver. Profesora, sí. Disculpe, una consulta. ¿Serían los contactos atributivos de jurisdicción? Son los contactos atributivos de jurisdicción. Gracias. Son los contactos atributivos de jurisdicción, que en el libro los tienen como contactos atributivos, me parece que, no sé si los tienen dentro del fuero razonable o no, ahora no me acuerdo. Son los contactos atributivos de jurisdicción. Por eso es que les dicen, por ejemplo, también que un contacto que internacionalmente no es reconocido como razonable al momento de resolver es la nacionalidad. ¿Sí? Algunos lo que dicen, cuando hablan de ese elemento extranjero, cuando empiezan a explicar introducción al derecho internacional,
que dicen los elementos pueden ser reales, personales y conductistas, y en los elementos personales yo encuentro nacionalidad, domicilio y residencia, hay algunos autores que dicen, bueno, la nacionalidad en términos de lo que después van a ser los contactos, tiene carácter neutro. No siempre me va a indicar que yo esté en presencia de un caso de derecho internacional privado, ¿sí? Entonces, ahora cuando transportamos esa nacionalidad que puede ser un elemento neutro a los contactos razonables, no es considerado la nacionalidad dentro del foro internacional un contacto razonable. ¿Alguna duda? Porque estos son los binomios, se preguntan siempre juntos, ¿eh? O sea, si les preguntamos jurisdicción directa, les preguntamos indirecta. Si les preguntamos fuero razonable, les preguntamos exorbitante. Si les preguntamos exclusiva, les preguntamos concurrente. Siempre yo les llamo binomios para que ustedes no se olviden de ninguna. Me queda de eso, fuera de eso, la jurisdicción de protección y el fuero de necesidad. Ahí sí, este fuero de necesidad tiene como fundamento el acceso a la justicia. Y tiene como finalidad evitar la denegación de justicia. ¿Sí? ¿Alguien se anima a decirme qué es el fuero de necesidad? Partiendo de esta base de que el fundamento es el acceso a la justicia, de que el objetivo es evitar la denegación de justicia, aunque Luciano Scotti dice, ojo con el fuero de necesidad, porque puedo transformar un fuero que tiene como por objetivo evitar la denegación de justicia en siempre atribuirme jurisdicción y resolver los casos conforme lo haría el juez nacional. Hay que tener cuidado, por eso es que el mismo Código Civil y Comercial establece determinadas pautas para este fuero de necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de análisis tiene el fuero de necesidad? ¿Amplio o restrictivo? Y debería ser restrictivo. Restrictivo, ¿sí? En principio es un fuero de análisis restrictivo, ¿sí? Vuelvo a repetirles lo mismo, aunque se lo repita 14 veces, que tiene como fundamento el acceso a la justicia y como fin evitar la denegación de justicia. Si el fin es evitar la denegación de justicia, ¿sí? Y el fundamento es el acceso a la justicia, ¿qué es lo que pasa cuando estoy frente a un fuero de necesidad? Cuando se está denegando en algún otro estado. Entonces, para evitar justamente el acceso a la justicia, buscando justificaciones propias que vinculen necesariamente al juez local, provee o toma parte de la jurisdicción. A ver, ¿algún otro que me diga Claro. cuándo puede ser? ¿Qué pasa? Quizás cuando ningún otro En principio, estado... ¿quién es competente para entender? En el fuero de necesidad. ¿Es competente para entender el juez argentino? No, en principio no. Es el juez Bien. que te está denegando. En principio es competente otro juez que no es el argentino. Claro. ¿Sí? Porque si no, no habría inconveniente, no necesitaríamos recaer en el fuero de necesidad. En principio, no es competente el juez argentino, pero para evitar la denegación de justicia, el juez argentino, ¿qué hace? Se abroga la competencia, se autoriza a intervenir, ¿sí? ¿Es cuando se produce la declinación de competencia de un Puede juez? puede producirse la declinación, pero no necesariamente. No necesariamente, ¿sí? O sea, cuando sí, uno... lo que haces es, el otro declina y vos recibís, ¿sí? Claro, para que no haya ¿Qué es lo una que pasa? denegación. El otro juez es el competente. Entonces, vos decís, por una cuestión, para que no exista denegación de justicia, Sí. yo me abrogo la competencia y vos me declinás la tuya. Porque Sí. si no lo discuto eternamente. ¿Bajo Claro. qué condiciones? ¿Qué es lo que no tienen que pasar? Y ¿Qué no les tiene que parece? ser razonable el pedido del otro juez para que sea suya la jurisdicción, y a su vez tiene que haber un punto de conexión razonable. Eso que sí, esté conectado. eso claramente. Primero, la primera característica que tiene este fuero es que no sea competente el juez argentino.
¿Sí? Que naturalmente no sea competente el juez argentino. Porque si naturalmente el juez argentino es competente, no estaríamos ante un fuero necesario. ¿Sí? Y la segunda condición, ¿cuál puede ser? Que haya una denegación. No, eso sí, claramente, que haya una, que puedas, no que haya una denegación, que haya solamente no, que puedas caer en denegación de justicia, que ya no es que haya una denegación, ¿sí? Que sea concreta, que se pueda caer en la denegación de justicia. En Que el principio, foro natural no le lograr permita una... acceder a la justicia. Que el foro No te escuché, natural discúlpame, Luciano. que el foro natural de él le invalide o no le permita acceder a la justicia y tenga que recurrir a otro foro. Por eso recurre a otro foro, que es el juez. En este caso nosotros siempre lo vemos del lado del juez argentino, obviamente, ¿no? Entonces, ¿Lograr una paso. sentencia eficaz? ¿Podría ser? Primero, sí, el objetivo es lograr una sentencia eficaz. Primero, el primer requisito es evitar la denegación de justicia. El segundo requisito es que el juez argentino no sea competente, porque si el juez argentino es competente, no estamos ante una denegación de justicia, estaríamos ante un caso de competencia originaria del juez argentino, ¿sí? ¿Dice algo, leyeron algo de si la norma dice algo de que no esté prohibida por la ley, esté prohibido? Que necesariamente no, o sea, que no sea exigible por razonabilidad que la demanda se interponga en el otro estado. Claro, y que no es otra exigible condición. que la demanda exista jurisdicción exclusiva de otro estado. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta de qué es el fuero de necesidad, independientemente de estudiar el 2602 del Código Civil, lo que tienen que hacer es decir, la base, el origen del fuero de necesidad está en el acceso a la justicia. El fin en evitar la denegación de justicia, bajo ciertas condiciones que establece el artículo del Código Civil y Comercial, entre las cuales están que no sea jurisdicción exclusiva del juez argentino, ¿sí? Que no haya jurisdicción argentina del juez argentino, que no exista jurisdicción exclusiva del otro juez, porque si no lo que estoy haciendo es caer en un fuero exorbitante, ¿sí? Para que ustedes tengan más o menos claro qué es esto de fuero necesario. El fuero no conveniente no se los voy a explicar porque seguro que se los explicaron en fraude. ¿O no? No que ¿Se los recuerdo. dio André en fraude? No, no lo vimos. ¿No vieron el fuero no conveniente en fraude? ¿No vieron ninguno de los casos todavía? Yo no sé si lo da Mariana. Bueno, si no se los dan en las próximas clases, la clase que viene vemos el fuero no conveniente, ¿sí? ¿Aguantan para ver algo de prórroga o terminamos acá y el martes vemos todo rápido, prórroga e inmunidad? ¿Prórroga Como y quieran qué? ustedes, ¿Perdón? porque hace una... ¿Prórroga y qué? Perdón, dijo. Prórroga, vamos a ver, prórroga de jurisdicción e inmunidad de jurisdicción. Son dos temas que son relativamente cortos, no son dos temas largos. Pero si aguantan un rato más empezamos ahora, si no aguantan, porque ya hace mucho que estamos, lo hacemos la clase que viene, tenemos una clase más. Lo que sí les pido, si pueden, si quieren dejarlo para la clase que viene, es que en lugar de empezar a las 8:15, empecemos a las 8. Está bien. Si les parece. Si no, arrancamos ahora y estamos hasta las 12 de la noche. Yo no tengo problema, yo sigo. Si se puede dar prórroga en estos 15 que quedan, genial. Por eso nos queda lugar para preguntas la clase que viene. No, en 15 no. Prefiero que lo dé bien. En 15 no se puede dar. La próxima. Como quieran. O empezamos y dejamos el tema por la mitad, o directamente damos la próxima, todos juntos. Yo digo la próxima, La porque próxima. para entender. La Es próxima, interesante sí. desarrollar el tema todo entero. La próxima. Traten de leer para la próxima el artículo 2601, 2604, 605 y 606 del Código Civil, ¿sí? Y el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para ir más rápido, y el 56 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil. Recuerden que es insólito que, lo dijimos la otra vez, lo mencionamos por arriba, la prórroga de jurisdicción en los tratados de Montevideo, en lugar de estar tratada en la parte de derecho procesal, está tratada en la parte de derecho civil.
¿Sí? En el del 40, el del Profe. 89. Sí. En jurisdicción, en el campus, hay dos archivos, uno de jurisdicción e inmunidad y otro de prórroga. No se pueden abrir. Yo escribí y le mandé email. No, no se diciéndole pueden a abrir Sara. porque todavía no están visibles para ustedes. Ah, porque bueno, capaz que si justamente vemos este tema, estaría bueno que nosotros lo podamos leer en la Porque semana. ustedes se habilita o sea, lo que están son los dos fallos, ¿sí? Eso seguro. Sí, eso sí. Eso sí. Los PowerPoint se habilitan después, o sea, por ejemplo, mañana a la mañana van a tener el PowerPoint de jurisdicción. ¿Sí? Ah. Y la semana que viene, después de la clase, van a tener el de prórroga y el de inmunidad. Los dos. Ah, porque digo, capaz que lo podíamos ver antes nosotros, tenerlo antes y para la No lo clase ven lo antes, tenemos. no me mientan. Si ya hace 30 años que doy clase, me van a mentir que lo ven antes. Ninguno lo ve Bueno. antes. ¿Quieren que les pregunte introducción a ver cuánto vieron a una semana del parcial? No, no lo ven antes. Lo que quiero asegurarme es que para la semana que viene, si tienen un poquito de tiempo, porque no sé si eso lo van a poder repasar con Mariano, vean el primer capítulo de Goldfried, ¿sí? Por cualquier cosa. Por si tienen alguna duda. Porque es el capítulo donde a ustedes les dan ganas de tirar el libro por la ventana. Siempre pasa lo mismo, es histórico eso, ¿sí? Ven el primer capítulo de Goldfried, les da ganas de revolear el libro por la ventana, dejar la materia y recibirse dentro de 10 años. Pero eso no va a cambiar, porque el primero de Goldfried hay que verlo siempre. Este año, el que viene y el otro. Entonces, traten de ver si para cuando terminamos la parte de jurisdicción o para una clase que podemos poner después, pueden ver introducción, porque me interesa que tienen que saber muy bien la estructura de la norma indirecta al ideal parcial. No bien, muy bien. Muy bien qué es el derecho internacional privado, muy bien cuáles son los elementos, ¿sí? Entonces me interesaría que ustedes leyeran el capítulo 1. ¿Sí? Como tarea para el hogar. Lo de jurisdicción lo vemos todo, pero como para tarea del hogar me interesaría que leyeran el 1 y después de la clase de jurisdicción, entre todos lo repasamos un poco para que no les resulte tan difícil, ¿sí? Entonces, nos vemos el martes de la semana que viene. Acuérdense que no es 20:15, que es a las 20, y yo les soluciono mañana ya los temas de los IDE para la semana que viene, no se hagan problema. Así no tenemos el problema de hoy, ¿sí? Listo, nos vemos. Muchas Damos gracias. una organizada. Gracias por la clase y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias, profesora. Buenas noches. Gracias. Gracias.
pues es algo que me interesa.